En la entrevista estelar de Encuentro Directo nos acompaña la noche de este sábado el doctor Juan Manuel Rosario, abogado, académico y experto en temas migratorios. Doctor Rosario, bienvenido aquí a su estreno, Encuentro Directo. Gracias y buenas noches. Un gusto recibirle. Tenemos muchos temas que plantear, sobre todo de fondo. ¿Qué ha sido, entendemos, Ramón, la pieza faltante de este rompecabezas que en primer lugar fue migratorio y ya ha incidido finalmente hasta en la soberanía nacional? Bienvenido, doctor. Gracias. Doctor, en esta semana un tema que ha sido protagónico fue la carta del presidente Abinader a los 3 expresidentes a una cumbre precisamente sobre el tema de Puerto Príncipe, Haití. Vimos, por ejemplo, la posición del expresidente Leonel Fernández, que está de acuerdo, pero quiere que sea en el Consejo Económico y Social, para que haya varias partes opinando sobre el caso. En el caso de Danilo Medina, quiere que vaya a la Casa Nacional del PLD. ¿Usted favorece el diálogo de esta ley de migración? ¿Contempla todo lo indicado para frenar lo que es este tema migratorio? Bueno, primero reiterarle las buenas noches y a los televidentes por igual. Miren, en diversas ocasiones, quien les habla fue que planteó la necesidad de un pacto nacional relacionado con la aplicación de políticas públicas en materia migratoria. Y eso yo lo planteaba y le voy a explicar por qué. En el ejercicio de mis funciones y anterior a tener una responsabilidad pública, yo siempre pude darme cuenta de lo siguiente, y es que aquí el problema institucional es tan serio que no se respeta la ley. Y la misma ley de migración, cuando se promulgó la ley de migración, se le dio un tiempo determinado al presidente de la República para que hiciera un decreto de regularización y un decreto para el reglamento de la ley. Y ambos, uno era de 3 meses, otro era no mayor de 6 meses. Sin embargo, el plan de regularización se hizo en el 2013 y la ley se promulgó en el 2004. El reglamento también se hizo en el 2011 y debía hacerse inmediatamente se promulgó la ley. Y eso evidencia un problema serio de tipo institucional. Pero tenemos ahí, si nosotros no teníamos reglamento en el 2011, ¿qué pasó del 2004 al 2011? Porque la ley 285-04 derogaba la 95, que era la ley anterior. Entonces la ley 95 no se podía aplicar porque ya estaba derogada. Y la nueva, para aplicarse, tenía problemas porque no tenía reglamento. Se generó una especie de limbo jurídico en la aplicación de la ley. Además de que no se aplica, teníamos el agravante de que eso no había forma de aplicarla en toda su dimensión precisamente porque no tenía reglamento. El país se llenó de extranjeros ilegales en ese periodo. Pero ¿qué ocurre? Que yo pienso que la gente debe saber para poder entender por qué debe darse el pacto. Yo he dicho en varias ocasiones que en el país hay una tecnoestructura que gravita por encima de los partidos políticos, que está dentro de los partidos políticos, que cuando pierde un partido de eso, ya ellos están preparados para entrar al gobierno, el próximo gobierno, y llegan con la misma visión, la misma actitud, y es la de no permitir que se aplique una política migratoria acorde con los intereses de la República Dominicana. O sea, una visión que promueve la ceguera institucional. Sí, por eso yo en algunos sitios he dicho que cuando se estaba hablando del problema de Friusa, a nivel territorial, pero el Friusa mayor lo tenemos nosotros a nivel institucional, decía yo en ese momento. Porque, y de ahí surge, bueno, se hace el plan de regularización. El plan de regularización, la ley manda a que se debía tener en cuenta el factor vínculo social.
el vínculo familiar o el vínculo laboral y además la documentación de identidad. Esos eran los parámetros para usted poder decir si una persona calificaba para ser admitido como un extranjero que se podría regularizar. Lo primero es que se cometió una agresión contra la ley, porque la ley hablaba de extranjeros ilegales y le cambiaron eso de extranjeros ilegales y le pusieron extranjeros irregulares. Sabiendo que la premisa básica del derecho es que la ilegalidad no genera derecho. Pero ahí está, porque esos son dos conceptos que representan visiones ideológicas diferentes y jurídicas. Los organismos internacionales siempre se empecinan en hablar de irregular, porque lo que es irregular tiene la posibilidad de ser regularizado, mientras que la ley hablaba de lo ilegal. Lo ilegal significa que si usted no está legal en el territorio de un estado, usted debe salir. O sea, doctor, regularizar incluso con esquemas irregulares desde el propio Estado Bien. dominicano. Quisiéramos que nos detalle, porque Sí. esta parte la gente necesita tener un parámetro de fondo sobre lo que ya fue oficialmente una auditoría de parte del Estado dominicano, luego de 10 años de este irregular plan de regularización para haitianos, porque vale destacar, la población que se acogió aún no sea en un número como la gente esperaba por la realidad que tenemos, pero era básicamente de haitianos, porque es la nacionalidad con la que históricamente la República Dominicana tiene este tipo de problemas, sobre todo de origen, porque ¿cómo podemos siquiera regularizar a un individuo o a un grupo de individuos que para comenzar no tienen ni siquiera una documentación de identidad? Y el Estado dominicano, o sea, un Estado ajeno no se la puede fabricar, ¿o sí? Bueno, mire, cuando en la ley se puso la necesidad de un plan nacional de regularización de extranjeros ilegales, nosotros decíamos que el extranjero que estaba de manera ilegal en el territorio nacional debía someterse a la legalidad del Estado y no lo inverso, no que el Estado se sometiera a la ilegalidad del extranjero. Ocurrió que cuando se hizo el plan, exactamente se dio diferente a como nosotros lo habíamos concebido. Fue el Estado dominicano quien se sometió a la ilegalidad del extranjero. Por lo siguiente, nosotros hicimos una auditoría y la auditoría la hicimos porque se estaba hablando de un plan de regularización, porque ese ha sido el sueño de todos los sectores que emplean en el país. Los sectores que emplean extranjeros no cumplen con la ley. Entonces siempre pretenden de que se le esté regularizando cada cierto tiempo la cantidad de extranjeros ilegales que ellos tienen empleados. Y eso es contrario a la ley porque la ley sanciona el empleo de personas ilegales. Bueno, yo decía, bueno, pero no es mejor que ustedes, de los 288,000 que se inscribieron en el plan de regularización, ¿no sería mejor revisar eso que está ahí, a ver lo que calificaron y eso que calificaron entonces que ustedes lo empleen y no volver otra vez a lo mismo? Porque nosotros no podemos estar siempre reeditando planes de regularización porque eso se convierte en un círculo vicioso. Un círculo vicioso de corrupción sellado con esa impunidad. Bueno, ocurre que por coincidencia de la vida a mí me tocó hacer la auditoría del plan. Señores, se registraron 288,000 extranjeros. De esos 288,000 fueron excluidos unos 20,000 porque la situación era totalmente catastrófico desde el punto de vista de cumplir con los requisitos. Los otros supuestamente cumplían y no es verdad. Más del 96.5% de esas personas que se sometieron al plan no cumplían con los requisitos. Muchos documentos falsos, documentos con raspaduras arriba, con un mismo documento le cambiaban el nombre y se inscribían en la regularización. Bueno, todo un desorden, un desastre desde el punto de vista de la legitimidad de ese plan de regularización. Se le dio documentos a todos. Había unos 90,000 que tenían pasaporte y se le puso un label que tampoco el decreto hablaba de eso. Y todo fue un verdadero desorden. ¿Qué pasa? Que en todo el proceso
ellos decían lo que hicieron el plan, o lo que lo ejecutaron, que habían calificado para tener residencia unos 6,000. Los otros, lo que se les dio fue de documento de no residente. Esas 6,000 personas fueron los que realmente calificaron. Y yo siempre preguntaba, oye, pero tú me estás diciendo que se invirtió más de 1,000 millones de pesos para regularizar de manera correcta solamente 6,000. Y eso no es un asunto que tiene que ver con la parte de asunto de partido. Yo digo, señores, que hay una tecnoestructura que gravita, porque los que estaban detrás de ese plan son sectores, los mismos sectores que están en todos los partidos, los sectores nacionales y también los extranjeros. Cuando yo estaba evaluando la documentación, yo encontré unas propuestas de salida de nacionalidad, le llaman ellos, de organismos internacionales. Y dentro de eso ellos ponían como ejemplo de hicieron una muestra de personas que supuestamente calificaban para ser dominicanos. Llevaron documentos de hospitales,